En este mundo se levantan el viento y las olas feroces de todos los lados, sean materiales y espirituales, se acercan a nosotros y están amenazando nuestra vida. No solamente nosotros mismos, las personas, sino los humanos, sino también esta sociedad, el país y el mundo entero. Es como un barco que está zarpando, no sabiendo cuándo se va a chocar con un flotante de hielo. En este momento, cuando no hay paz, sino inseguridad e incertidumbre, nos están inundando. ¿Cómo podemos llevar una vida pacífica calmando el viento y las olas? Lo primero que debemos saber es que la verdad es que el único que controla las olas de nuestra vida es Jesús. Por lo que cuando esperamos en Jesús podemos disfrutar de la paz. Si vemos la Biblia, un día Jesús llevaba a sus discípulos y les dijo que se fueran al otro lado del mar Galileo y subieron en un barco. Los discípulos no tenían ningún concepto de qué les pasaría, que estaban charlándose y el mar estaba tranquilo, pero desde lejos se levantaron nubes oscuras y olas turbulentas. Ellos dieron gritos presionados por el terror de la muerte. En este último momento ellos se acordaron de que Jesús estaba junto con ellos en el barco y le despertaron gritando: «Maestro, maestro, que perecemos». Jesús se levantó y le reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Lo que vieron los discípulos se maravillaban. ¿Cómo es posible? ¿Quién es él? Por una palabra suya el mar se calma. Así se sorprendieron. La razón por la que estaban atemorizados del viento y de las olas es porque no tenían conocimiento de Jesús. Quien estaba con ellos es el Creador de los cielos y la tierra y Señor de señores. No sabiendo quién es Jesús, y dependen solamente de la sabiduría y el poder humano, se hace cautivo del temor cuando se enfrentan a la tempestad. Hoy en día muchos viven en medio del temor. No tienen dinero, pero se están envejeciendo más. La economía se hace difícil cada vez más. No se sabe hasta cuándo está asegurado el empleo. Siempre están inseguros. Nosotros también sentimos lo mismo, no mirando a Jesús, sino miramos solamente la circunstancia. Nuestro corazón se llena de temor e incertidumbre, hermanos. Dios no quiere que tengamos miedo. Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Todos los días vienen cosas que nos hacen tener miedo, pero si miramos a Jesús, quien calma la tempestad, reprendiéndola, podemos ser más que vencedores. Vean la lucha entre David y Goliat. David conoció claramente quién es Dios y supo que Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, estaba con él sin duda. Por eso pudo tener la victoria en la lucha contra Goliat. Goliat confió en su estado físico y su arma que tenía y pensó que sin duda él lo va a ganar. Y se lo dijo: «¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Y estaba engreído de su victoria, pero había la verdad que no sabía Goliat, lo cual es que la tercera dimensión es inferior a la cuarta, que es gobernada por la misma. La tercera es siempre gobernada por la cuarta.
Goliat de ser tridimensional y su espada y su lanza corta eran una arma perteneciente a la tercera, por lo que Goliat, quien pertenecía a la tercera, no podía vencer a David, que pertenecía a la cuarta. Goliat no lo sabía esa verdad, entonces siempre se ponía orgulloso, pero perdió. Pero David conocía quién es Dios, tenía conocimiento claro acerca de Dios. Cuando se encontró en la crisis, él se acordó de Todopoderoso de Dios y así declaró con denuedo: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. David conoció a Dios Todopoderoso, por eso no tuvo miedo en su corazón. También él, como siendo pastor, él sabía de la bondad de Dios, conocía bien de la bondad de Dios. Como Dios es bueno, él siempre decía: nada me falta, en pasos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. David sabía que Dios es bueno, entonces aún pasaba por valle de muerte, no tenía miedo y estaba así valiente delante de Goliat. Si no conocemos claramente a nuestro Dios, cuando se acerca la tribulación, pensamos: Dios me ha abandonado, se queja, murmuramos así, pero Dios es bueno, y sabiendo claramente que Dios está con nosotros en cualquier situación, no nos moveremos. No estaremos turbulentos. Dios, en quien creemos, servimos, nos justificó a través de Jesucristo, así derramó el Espíritu Santo, nos echa las enfermedades, la maldición, la pobreza, nos da la bendición de Abraham y nos da el reino de los cielos, la vida eterna. Así es, Dios es tan bueno. Solamente el que tiene este conocimiento perfecto puede defender, resistir al diablo y vencer al viento y a las olas. Lo tercero que debemos aprender a recibir la lección que debemos aprender es que cuando nos encontremos en la tempestad debemos orar. Sí, por cualquier razón siempre nos experimentamos de la tempestad. Pensamos que el frijol de otro así es más grande, pero yo solamente sufro, pero no es la verdad, porque sea pequeña, sea grande, todos nos experimentamos de la tempestad. Aún viviendo así, abrazando a Jesús, no significa que no se venga la tempestad en nuestra vida. ¿Por qué existe el diablo? Sin el diablo no hay la tribulación, pero una vez que existe el diablo no nos deja con calma, sino siempre levantan los vientos y siempre turban nuestra vida. Pero aunque por mucho que el diablo levante esas olas, el barco que está con Jesús no se hunde de ninguna manera. Si está con nosotros Jesús, por ningún viento no estaremos destruidos. Eso es la diferencia a lo que no creen. Como Jesús está con nosotros, nunca estaremos destruidos. La Biblia dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Somos débiles como vasos de barro, pero en nuestro interior está Jesús. Por mucho viento que sea, por mucha ola que nos venga, no nos hundiremos, no estaremos destruidos, sabiendo claramente de esta verdad. Cuando nos encontramos en la tempestad de la vida, debemos despertar a Jesús con la oración. Despertarle a Jesús significa en nuestra
el lenguaje moderno es oraron. Nosotros debemos orar para que Jesús reprenda las olas y los vientos que nos amenazan. Y para que lo reprende Jesús, no orando si estamos así tranquilos, Dios nos va a responder. No, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús también, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así lo dijo, por eso debemos acercarnos a Dios para pedir. Debemos orar para que Dios nos escuche y según esta oración Dios va a resolver el problema y nos va a responder. A través de una emisión televisiva en Canadá tuve la oportunidad de transmitir el mensaje por toda América. Así prediqué por 2 horas y oré por los enfermos y les dije que llamaran lo que habían sido sanados y muchas llamadas llegaron a la emisión. Pero hay un testimonio que de lo que aún me recuerdo. Y delante yo mientras predicaba veía a una persona que estaba delante de la cámara. Entonces, que él tenía artritis. Entonces yo declaré que hoy el que tenía artritis fue sanado. Así lo declaré. Y entonces al terminar la emisión, una llamada me llegó que una hermana estaba así tirada, acostada siempre por artritis. Pero delante de la televisión ella se gozó mucho y entonces me llamó. Y un día después de haber terminado este programa en Canadá, esta conferencia, llegué a Nueva York y me mandaron que fuera a predicar en una finca muy pequeña. Era un lugar de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos. Era un pueblo muy pequeño que vivían solamente unos 300 nomás. Entonces me quejé en mi interior nomás. Así yo soy una persona muy ocupada y que me mandan a predicar delante de 300. Es que yo predico más de 2,000, 20,000 y me están así insistiendo que yo predique, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy así perdiendo mi tiempo, pero me así quejaba, pero Jesús solamente así salvar a una mujer fue a Samaria. ¿Y quién soy yo? Entonces yo aguantando fui ahí y prediqué y oré fervientemente por los enfermos y una hermana se acercó al altar y quería dar su testimonio. Entonces, después de haber escuchado su testimonio, yo llegué a entender por qué Dios me había enviado a ese lugar. Ella dio su testimonio diciendo, por el bloqueo en la aorta de mi abdomen, tenía síntomas de parálisis en la parte inferior del cuerpo y quedé como cojo. Además, me vinieron enfermedades cardíacas digestionales. Ni en el hospital me podían curar, que solamente llevaba años orando a Dios, pero hace unos años yo escuché del pastor Cho y siempre añoraba encontrarme con él. Hoy fui respondida a mi oración, vine aquí acostada en una camilla, pero por su oración aquí estoy de pie dando mi testimonio. Pastor, muchas gracias. Dios, muchas gracias. Así por el mucho gozo yo oraba y tocando mis manos. Pastor, yo una vez más te voy a tocar, una vez más te voy a ver. Así no me dejaba que yo me fuera. Pero era un milagro que lo que yo fuera ahí, porque esta finca solamente pertenecía al estado de Nueva York por divisiones administrativas nomás, que estaba en la profundidad de las montañas. Nunca me imaginé que iría a ese lugar, pero Dios le respondió a la oración de esa hermana pobrecita y le hizo que fuera sanada a través de mí.
No es que soy grande, sino la hermana oró fervientemente con la fe de que sería sanada sin falta si se encontrara con el pastor Joe. Por eso las enfermedades fueron echadas y por el poder del Espíritu Santo fue sanada. Entre ustedes hay personas que están sufriendo por enfermedades. Dios quiere ahora que sean sanados ustedes también, por cuya herida fuiste sanados. Así, de esta manera la Biblia lo declara claramente. Deben dejar la incredulidad que dice no seré sanado, moriré, no puedo ser curado, sino sujetado firmemente en la palabra de Dios. Deben pensar, soñar, creer y hablar de lo siguiente: Dios sin falta me va a sanar. Así Dios nos promete que si oramos a Él nos va a salvar. En Salmos 91 del 14 al 15, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Quién es Dios? ¿En quién creemos? Es el que nos rescata, nos pone en alto, nos responde a nuestra oración. No nos deja solos en la tribulación, sino está con nosotros. Dios por cualquier cosa quiere darnos cosas buenas. Entonces, si nos encontramos con la tempestad, no debemos tener temor, sino acérquense a Dios para orar. Entonces, Dios calmará todas las tempestades. Si miramos nuestras circunstancias en que estamos, parece que estamos delante de Goliat. Corea del Norte y del Sur están todos así separados. Rusia, China, ese país comunista nos están amenazando y estamos teniendo guerras económicas con Japón que nos así abusaba mucho en el pasado 36 años. Así se está haciendo muy difícil nuestra economía y la defensa del país también está en la crisis. En esta situación nuestro pueblo está teniendo una vida insegura. ¿En qué actitud debemos tener en este momento delante de esa situación, rodeado por los enemigos? ¿Cómo podemos tener la paz? Lo único es a través de Jesús. Debemos mirar a Jesús. Nosotros no debemos mirar nuestra circunstancia alrededor, sino el trono de Dios. Aunque en el hogar, en el negocio, en la vida, en la nación, que vengan así vientos, a las olas, debemos mirar a Dios, quien tiene toda la potestad, todo el poder, que gobierna todos los destinos. Aunque Goliat tenía lanza y espada, tenían hacia armas de alta tecnología, pero David no tenía ninguna arma de así alta tecnología, pero en el nombre de Dios se levantó, se acercó contra Goliat y tuvo gran victoria. Sí, nuestros enemigos tienen misiles, armas nucleares, así tienen todas las armas de alta tecnología. Pero nosotros tenemos a Dios, quien gobierna este universo. En esta tierra hay 15 millones de cristianos. Y entonces nosotros, teniendo sueño, fe y palabras creativas, Espíritu Santo está con nosotros.
aunque nos está amenazando las armas tridimensionales, pero nunca seremos destruidos porque el Espíritu Santo cuatridimensional está con nosotros. Hermanos, no luchamos por nuestra fuerza, sino esperando en el Señor por la oración. Si intentáramos por nuestra fuerza contra nuestros enemigos, tendríamos que hacer la guerra tridimensional, pero nuestra lucha no lo tenemos contra sangre y carne. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Más que la guerra tridimensional, lo primero de todo que tenemos que hacer es la oración. Si oramos nosotros, quienes somos hijos e hijas de Dios, no tenemos la guerra tridimensional, sino cuatridimensional. Nuestro pueblo entero unidos en oración. Si oramos unánimes, el Espíritu Santo de la cuarta dimensión nos fortalecerá y hará que todas las cosas ayuden a bien. Si le despertamos a Jesús con la oración, hoy en día también Jesús cambia el destino mío y de ustedes. Nos trasladará de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida y nos dará milagros en nuestra vida. Hermanos, un creyente equivale a los 1000 incrédulos. En la Biblia dice que uno que teme al Señor echa a los 1000 y 2 creyentes a 10,000. Entonces, oremos por nuestro país y nuestros pueblos. Si oramos unánimes fervientemente, el Espíritu Santo se moverá y nos ocurrirán cosas buenas en nuestra vida personal y hogar, país, en este pueblo. Aleluya. Así, Corea del Norte están estudiando diversos misiles y nos están amenazando, pero no estaremos así atemorizados. Goliat así venía con lanzas, espadas de alta tecnología, pero David solo con 5 piedras en el nombre de Jesús luchó y venció a Goliat de una vez. Nuestra arma, ¿qué es? ¿Qué es nuestra arma? Es la fe con la cual creemos en Jesús. ¿Qué es nuestra fe? Es la oración. Si oramos, no estaremos destruidos. Si servimos a Dios, no retrocederemos, solamente tendremos la victoria. No estén atemorizados, no tengan miedo. En la Biblia dijo Dios 365 veces, no temas. Si con denuedo por fe, si nos salimos adelante, siempre tendremos la victoria. Aleluya. Cualquier persona quiere recibir la bendición. Por eso todos los años, empezando el año nuevo, los incrédulos intentan leer la suerte del año y visitan lugares para recibir la bendición. Pero el único quien puede darnos la bendición en este mundo es Dios. El salmista ora así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Él oró porque solo Dios, quien creó todas las cosas del universo y es el dueño, puede dar la bendición al hombre. En Génesis 1, del 27 al 28, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
El primer trabajo de Dios después de haber creado al hombre fue bendecirles. Como solo Dios, quien creó todas las cosas y el dueño de ellas, puede bendecir, no debemos buscar en lugares equivocados, sino pedirla a Dios acercándonos a Él. Pero la mayor bendición dada al hombre por Dios es tomarnos como sus hijos que merecíamos la muerte por el pecado. Esta bendición maravillosa no fue dada sin obra, sino Dios envió a su Hijo Jesús para que tomara el pecado cometido por el hombre en lugar nuestro, fuera crucificado y molido, y así nos perdonó y tomó como sus hijos. Hermanos, en ningún otro hay salvación sino solo Jesús. En Hechos 4:12 está escrito, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por lo que si creen en Jesús como su Salvador y lo aceptan, cualquiera puede ser perdonado y ser hijo de Dios. Siendo hijos de Dios, quien es dueño de todas las cosas del universo, pueden disfrutar de muchas bendiciones. El pastor Charles Spurgeon, dijo sobre la bendición que puede disfrutar un hijo de Dios. Primero, como Dios nos cuida, no es necesario preocuparnos. Segundo, no es necesario temer a nadie, sino solo a Dios. Tercero, como el Señor tomó nuestra carga en lugar nuestro, no tenemos ninguna carga para nosotros. Cuarto, como Dios nos ayuda, podemos vivir en la fe. Hermanos, Dios no salvó solamente nuestro espíritu, sino también nuestra alma y nuestro cuerpo, todo entero. Hace unos días, una hermana que vive en Estados Unidos me escribió una carta de agradecimiento. Ella fue allí para estudiar, pero de repente, desde septiembre del año pasado, su madre tuvo dolor de cabeza muy grave. Por eso regresó al país 12 del mes pasado. Después de recibir varios exámenes en el hospital, asistieron al culto de la 1 el día 23. Y cuando dije mientras orábamos por los enfermos, póngase de pie, a alguien le duele la garganta. La madre se puso de pie y recibió mi oración. A partir de ese momento empezó a mejorarse la síntoma y en el culto del día 25 de la Navidad recibió una vez más la oración de sanidad. Se desapareció ese dolor agudo de la cabeza. Unos días después fueron al hospital para ver el resultado de los exámenes, pero con la fe de que Dios la sanó. Y el médico les dijo, la vena cerebral es muy sana, como lo de un joven, que no es necesario hacer examen de la tomografía por resonancia magnética por 5 años adelante. Hermano, Jesús tomó nuestro pecado en lugar nuestro y murió en la cruz y sanó nuestro espíritu, alma y cuerpo. Creyendo en Jesús, hemos llegado a ser hijos de Dios
y hemos llegado a recibir esta salvación maravillosa. Por eso ustedes y yo somos ya bendecidos y felices. En Deuteronomio 33, 29, bienaventurado tú, oh Israel, quien como tu pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. De esta manera hemos recibido su gracia tan grande y su bendición. Debemos vivir amando y sirviéndole a Dios. Entonces, ¿cómo es la vida que ama a Dios y le sirve? Primero es obedecer a la palabra de Dios. Hermanos, si amamos a Dios, es lógico obedecer a su palabra. Como los hijos deben obedecer a sus padres, debemos obedecer a la palabra de Dios, Padre, porque somos sus hijos. 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si le amamos, no es difícil obedecer a su palabra. En las relaciones humanas, no es difícil obedecer a la palabra de la persona a la que ama. Si ama a alguien, alegre, gozoso, voluntariamente, hacen caso al que ama. De esta manera, si amamos a Dios, podemos obedecerle alegre, gozoso y voluntariamente. A los que no creen en Dios es difícil guardar los mandamientos. Pero a los que han creído en Jesús, renacido y tienen al Espíritu Santo, no es una carga el guardar los mandamientos. Si obedecemos a la palabra de Dios, Dios nos bendice. Como los padres aman a sus hijos, quieren que les vaya bien. Por eso, si escuchan bien a sus padres y les obedecen, al final los hijos son bendecidos. De esta manera, como hijos de Dios, si obedecemos a su palabra, al fin se hace bendición para nosotros. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 1 Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si obedecemos a la palabra de Dios, Dios nos responde a nuestra petición de oración y bendice nuestra vida. En Deuteronomio 28, del 2 al 6, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Así nos lo prometió
Segundo, orando debemos llevar este año para servirle a Dios. Entre los padres y los hijos deben haber conversaciones para entenderse más y amarse más. Entre Dios y nosotros también debe haber comunión para poder saber de la voluntad de Dios y amarle más. El túnel de esa comunicación es la oración. La Biblia es el túnel por el cual Dios nos habla y la oración es el túnel por el cual podemos hablarle a Dios. 통해 하나님과 대화할 수 있는 것입니다. Por eso siempre debemos así, de esta manera, a través de la oración podemos tener comunión con Dios. Por eso siempre debemos esforzarnos para orar. Y además, a través de la oración podemos conocer podemos hacer las obras de Dios. En Hechos 13, del 1 al 2, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. A través de la oración podemos hacer la obra de Dios. No es fácil orar aún por el problema personal, pero por eso ni es fácil, nada fácil para orar por el reino de Dios. Pero como amamos a Dios por la iglesia, por el siervo del Señor, nosotros podemos servirle a Dios por la intercesión. Si no amando, no orando a Dios, no hay ninguno que le acompañe a Dios. Si todos los días oramos a Dios fervientemente, podemos ser llenos del Espíritu Santo y podemos servirle al Señor bien. Si le servimos a Dios con la oración, Dios se responsabiliza de nuestra vida. Jesús dijo, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Si primeramente le servimos a Dios con la oración, Dios suplirá todas nuestras necesidades en nuestra vida. Tercero, debemos, entregando nuestro diezmo, debemos servirle a Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Solo una parte, un décimo le entregamos a Dios. El diezmo es reconocer a Dios como el dueño de todas las cosas que tenemos. Es la expresión hacia Dios, expresión del amor hacia Dios. Jesús dijo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El dar es la expresión del amor. Si le amamos, no escatimamos de nada. Dios amó al mundo y nos entregó a su unigénito. Así el amor se testifica dándolo. Y si nosotros servimos a Dios, así lo decimos, pero si no le entregamos el material, eso muestra que no tenemos un amor hacia el Señor. Entregando el diezmo, si expresamos nuestro amor hacia Dios, Dios también nos bendecirá. Antiguamente, en la temporada, donde cuando nosotros teníamos culto en las tiendas, no tenía pasaje para el transporte público y solo tenía un vestido nomás, y nosotros solo en una tienda, pero no faltaba ninguna vez el diezmo. Siempre me gustaba dar a Dios y a los prójimos.
Y cualquier cosa que yo tenía siempre le daba a Dios y le compartía a nuestros prójimos, a los vecinos. Mirando hacia atrás mis ministerios de 60 años, Dios nos ha bendecido, que no nos ha dado, que me ha dado la bendición que no puedo imaginar. Aunque era pobre, aunque no tenía ninguna autoridad, ningún poder en el mundo, si lo que tenemos, con lo que tenemos plantamos en Dios y lo compartimos a nuestro prójimo, a nuestro vecino, Dios nos llena de manera sobreabundante. En Malaquías 3, del 10 al 12, traed todos los diezmos a la alfolía, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entregando el diezmo, si expresamos el amor hacia Dios, Dios nos dará la bendición para que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Por último, debemos dar gracias y alabanzas a Dios. En Salmo 67:5, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. A Dios le gusta la persona que sabe dar gracias. En Salmos 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré salvación de Dios. Si con el agradecimiento y la alabanza le exaltamos a Dios, Dios es glorificado y nos extenderá su mano de salvación a nosotros. No solamente en tiempos buenos y en tiempos de tristeza debemos dar gracias. No solamente en tiempos pacíficos, sino en el momento de tribulación debemos dar gracias. Cuando nos encontremos en la tribulación, si sabemos que la tribulación es el preludio de la bendición venidera, no pateamos la tribulación, sino más bien podemos dar gracias a Dios. La tribulación es nuestro pan. Aunque nos encontremos en medio de la tribulación, si nosotros los aceptamos con alegría y oramos por ella, se hace pan para nosotros. La tribulación nos hace crecer. Por la tribulación nos arrepentimos. Por ella podemos ser quebrantados para obedecer y por ella se crece la fe. Además, el agradecimiento es la expresión de la fe que está en Dios, que la tenemos en Dios. Cuando nos enfrentamos a una dificultad, nos preguntamos siempre, ¿por qué a mí? Pero en ese momento debemos confesar así, como el Señor está conmigo y el Señor encargará de todo y hará que todo se haga bien. Lo creo y doy gracias por eso. De esta manera, si damos gracias, podemos superar el conflicto del corazón de por qué, confiar en la prudencia de Dios y gozarnos. Hermanos, durante este año, en cualquier situación en que estén ustedes, den gracias a Dios y alaben. Entonces Dios se alegrará en gran manera y hará grandes bendiciones y milagros sorprendentes en su vida. Dios nos dio la bendición muy grande que no podemos expresar con nuestras palabras a través de la cruz del Señor Jesucristo. Nos tomó como sus hijos
que merecíamos la muerte y nos entregó el quíntuple evangelio, la triple bendición. Y nosotros que tenemos esa bendición tan grande debemos vivir sirviéndole, amándole. Este año les bendigo que todos ustedes amen a Dios con todo su corazón y que les sirvan en el nombre del Señor Jesucristo. 꿈과 Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Sueños y Sufrimientos. José era un 10º hijo, que todos eran pastores que apacentaban las ovejas, especialmente José entre esos hijos. Me pareció que era un hijo muy fiel, un hijo que servía muy bien a Dios, que es Dios de su padre. Y un día él tuvo un sueño, y en el desayuno les contaba. Así nosotros atamos los manojos, y mi manojo estaba en el medio y 11 manojos estaban alrededor de mí y se inclinaron hacia mí. Entonces los hermanos quedaron atónitos. ¡Ay, qué historia! Nos molesta. Y segunda vez, escuchen mi sueño. Yo también otra vez soñé y mi estrella estaba en el medio, y el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaron a mí. Entonces ellos tirando las cucharas, los hermanos. ¿Y qué dices tú? ¿Que entonces tú qué vas a hacer, rey? ¿Y el sol, la luna y las estrellas te van a inclinar? ¿Se van a inclinar a ti? ¿Y qué dices? El sol, la luna significan el padre, la madre, y tus hermanos, 11 hermanos, se van a inclinar. Entonces, a partir de ese día, que no estaban con él, los hermanos. José, pero creyó así tan claramente en su sueño. Él así creyó que sí, Dios le reveló a través de sus sueños. Entonces él soñó, creyó, y antes de sus hermanos, él confesó. Los principios por los que el Espíritu Santo trabajen son soñar, creer, hablar. Así José era ese ese caso ejemplar de los principios del Espíritu Santo. Génesis 37, del 6 al 7. Y él les dijo: oír ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El Señor, cuando se comunica con nosotros a través de nuestro sueño, nuestra fe, nuestra confesión de labios, en Mateo 9, del 27 al 30,
Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Y esos 2 ciegos, cuando se encontraron con Jesús, así ellos tuvieron la fe así clara, firme, de que Jesús les sanaría. Conforme a vuestra fe os sea hecho, así lo dijo Jesús. Entonces Jesús, al proclamar, y la obra se hizo. Números 14:28, diles: «Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros». Si tú confiesas con labios de tu boca, yo lo haré. Conforme a esos labios de tu boca, yo lo haré. Entonces siempre debemos cuidarnos de hablar. Si nosotros así criamos a los pollitos, cuando yo era pequeño, mi padre administraba un huerto, y así naturalmente también criábamos a muchos animales. Y yo siempre esperaba así como nacían los pollitos. Por 21 días la gallina incuba a los huevos, y desde ese huevos, después de 21 días, así empiezan a picar. Yo lo escucho. Entonces ese pollito, como tiene vida, y así como son huevos fértiles, entonces después de 21 días, así sin falta, salen todos así siendo pollitos, pero siendo infértiles, así se pudren esos huevos. Aparentemente los hombres también son similares, parecidos. Pero el que tiene sueño en su corazón, así pasando el tiempo, se diferencia al que no lo tiene. Se manifiestan milagros de Dios en su vida, pero el pueblo o el que no tiene sueño, todo quedan vanidades para él. Si no teniendo sueños, así si se acercan las dificultades, abandonan todo. Pero el que lo tiene, aunque se acercan las dificultades, nunca lo abandonan. El poder de la imaginación es muy grande. El poder de la imaginación cambia el individuo, la sociedad, el hogar y el país y el mundo. Habían postales donde así dibujaron con su imaginación cómo sería después de 2000 años. Habían en ese postal como habían
que habían el instrumento que vuela y el crucero que exploraba dentro del mar. Todas esas imaginaciones fueron hechas. El científico genio Einstein dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. El reverendo Lobot Schullo dijo también, uno de los regalos más grandes que Dios le dio a la humanidad es la imaginación. Lo que pensamos y soñamos es la energía para la vida. Lo llenado del corazón sale afuera como energía que cambia el ambiente y el futuro. José así siempre mantenía ese sueño, esos sueños. Y el padre, aunque lo reprendió, pero también lo guardó en su corazón. Y el padre le llamó a José que fuera a ver cómo estaban sus hermanos en el campo y les entregara una comida. Y fue al campo donde estaban los hermanos. Entonces los hermanos, así desde lejos, así veían a José. Vieron que José venía. Ahí viene el soñador. A ver, que veamos que si realmente se va a realizar su sueño, lo vamos a matar. Y este cadáver, ¿cómo va a realizar su sueño? Así lo veamos. Entonces, al acercarse José, ellos corrieron y arrojaron el vestido, la ropa de José y lo echaron en la cisterna. Y José y los hermanos, todos pensaron, sueño era sueño, no se puede. Que ellos comiendo, los hermanos se alegraron. Pero lo que debían saber es que el sueño así se empieza a través del sufrimiento, a través de la tribulación, a través de la cual se realiza el sueño. Hoy en día, a través una tras otra tribulación, hemos venido acá hasta aquí, pero de nuevo nos encontramos con la tribulación y quedamos muy impactados, pero lo que debemos saber es que podemos confiar en Dios y hasta el final, que si Dios está con nosotros y hasta el final, si así avanzamos creyendo en Dios, así veremos si cosa buena. No se puede. Lo intentamos, no se puede, ya es el fin, llegamos al fin. Esos pensamientos negativos destruye todo. Pero nuestro pensamiento, si es positivo, creativo y activo, si lo miramos de manera positiva, si miramos el sueño, entonces el Espíritu Santo, como trabaja con los soñadores, entonces empiezan a ocurrir las obras, milagros de Dios. José fue desnudo, así quitados de su ropa y echado en la cisterna. Él pensó que a morir. ¿Quién va a saber que alguien está en la cisterna? Pero justamente los medianitas mercaderes descendían a Egipto y pasaban por donde estaban los hermanos. No lo echemos en la cisterna, sino lo sacamos y lo vendamos. Bueno, ganaremos algo, ¿no?
Por mucho que sea inteligente el humano, el plan de Dios siempre se cumple, se realiza. En Génesis 37:28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Cada año en esa época en el campo se cosechan castañas, lo cocinamos y lo asamos para comer. Para comer primeramente debemos quitar las cáscaras duras y espinas que cubren la castaña. De esta manera podemos saborear el sabor dulce de la castaña. La tribulación, el sufrimiento y la bendición también son lo mismo. Como pelamos la castaña, si quitamos la espina llamada la tribulación, dentro del cual contiene la bendición de Dios. El regalo de Dios nos viene cubierto de la tela llamada tribulación. José se ha arrastrado por los madianitas mercaderes. Fue vendido como siervo para la casa de Potifar. Ya empezó a cumplir la misión, a realizar el sueño. En el lugar donde se vino la tribulación, se empieza la obra del Espíritu Santo para que se realizara el sueño, realiza el sueño. Génesis 39 del 1 al 3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas y que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así fue muy hábil. Fue así, llegó a ser un siervo muy querido por Potifar y mayordomo que administraba las cosas de la casa. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. La bendición sigue al hombre. Si seguimos a ese hombre bendecido, están todas las bendiciones. La ira también sigue al que tiene ira. Y el que tiene ira, si empieza a trabajar, y ese trabajo así va a traer la ira. La bendición también sigue al hombre, y de la misma manera la ira también, el enojo también sigue al hombre. Nosotros, como tenemos a Dios juntamente con nosotros, entonces la bendición también está juntamente con nosotros, nos acompaña. Potifar llegó a ser rico, famoso, gracias a José. Si ocurren cosas buenas, también ocurren las malas. Y la esposa sí empieza a seducir, a tentar. Y un día le llamó a su cuarto. Y pensando que estaría durmiendo,
él entró así a llevar una cosa, pero fue así detenida por la esposa y la agarró y lo agarró la esposa. Los siervos todos salieron al campo para trabajar y tú y yo nos disfrutemos, No, eso es el pecado. Dios es visible, tú lo puedes ver. Entonces ella empezó a quitar la ropa, pero él corrió así, salió corriendo. Entonces la esposa empezó a gritar, sálvame, sálvame, sálvame. Yo pensé que como no había nadie, entonces José me quería violar y que yo no pude hacer nada. Entonces habría así golpeado mucho por Potifar o así también fue así cerrado en la cárcel. Y si estaba en el estado así un poco mejor, pero por si fuera poco, él tenía que estar encerrada en la cárcel, pero era un medio por el cual Dios le va a bendecir más, mejor. A veces Dios quiere así jugar. ¿Por qué estaba así poco mejor? Ya estaba así respirando, pero él fue encarcelado en los presos del rey, en la cárcel de los presos del rey. Significa que va a ser así muerto, ejecutado. Pero él estuvo así en la cárcel y él era así prosperado y los presos del rey lo veían que todo lo que hacía José sí prosperaba. Entonces se lo encargó todo y un día entraron los dos jefes, el jefe de los coperos y de los panaderos, diría como el ministro de la cultura. Entonces el guardia le dijo que a José que sirviera bien a esos dos jefes y una mañana que los dos estaban muy decepcionados, desanimados, que ellos tuvieron todos los dos tuvieron sueños. Entonces díganmelo, yo se lo voy a interpretar. Había así una vid que tenía muchos así uvas. Yo hice un jugo de uva y se lo entregué al rey faraón y lo bebió. Entonces esas 3 ramas significan 3 días. Después de 3 días, y usted así va a que su posición se va a recuperar y usted vuelve a ser el jefe de los coperos. Entonces el de panaderos también interprete el mío. Es que yo llevaba el arroz así cocido, lo llevaba al rey y en el camino las ovejas vinieron y lo comieron. Ay, es que me molesta ese sueño. Entonces José, esos 3 panes
significan también 3 días. Después de 3 días, usted también va a ser llamado al rey y va a ser ejecutado a la muerte. Entonces las ovejas vendrán, las aves vendrán a comer su cadáver. Así, según su interpretación, todos fueron hechos. El jefe de los que él así le pidió al jefe que él se acordara de él, José, pero al ser así prosperado este jefe, sí se olvidó totalmente de José. Y José seguía trabajando en la cárcel y un día el rey Faraón tuvo sueños y todos los brujos vinieron a interpretarlo, pero nadie lo pudo interpretar. En el río Nilo que él estaba paseando, habían 2 a 7 vacas hermosas y estaban comiendo, y después de salieron las 7 vacas así flacas y feas y las comieron hermosas. Y él se despertó y volvió a dormir y de nuevo había las 7 espigas hermosas que eran muy buenas a su vista. Y tras de las 7 espigas salieron las 7 así menudas y marchitas, y comieron las hermosas. Y después de haber comido, mantenían esas espigas menudas y marchitas. Él no se sentía bien, entonces lo proclamó a todo el pueblo que lo interpretara. Y en ese momento el jefe de los copaderos así se lo contó al rey. Había un siervo hebreo que interpretó nuestros sueños. Según su interpretación, fueron hechos. Sí, se lo traigo. Entonces José fue llevado al rey. ¿Tú puedes interpretar los sueños? No es que no hago bien la interpretación, sino el que Dios interpreta lo puedo así explicar. Entonces, al escuchar la historia de los sueños del rey, dice que vendrán durante 7 años, van a tener la cosecha, la gran cosecha, pero después de esos años vendrá la sequía. Y esa abundancia será quitada. Esas 7 espigas hermosas también fueron así comidas por las 7 así espigas menudas y marchitas. Eso también significa lo mismo. Sin falta se va a realizar. Durante esos 7 años de abundancia, de cosecha, de gran cosecha, ustedes deben así instalar los depósitos, los almacenes donde puedan guardar las bolsas de granos
Entonces usted prepara durante esos 7 años, no van a tener mucha hambre a los 7 años posteriores. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo interpretas? No es que lo que yo sé, sino Dios me da la sabiduría por la cual yo entiendo. Entonces el rey Faraón le dijo, nunca veremos al hombre como este. Y así muchacho hebreo lo sabe de todo, entonces lo voy a así poner como gobernador. Y vamos a cosechar todos los granos durante esos 7 años de abundancia, y lo va a poner como administrador para que lo administre, y todos estaban de acuerdo. Entonces el rey le hizo así venir a su lado y le entregó su anillo y le así dio un collar de oro y la túnica, y en el segundo así carro le proveyó el número 2. Así se cambió su posición totalmente de 0 a 100. A través del sufrimiento, a través de la tribulación, el Espíritu Santo logró el sueño, realizó el sueño. En Génesis 41, del 37 al 39, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Salmos 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 31, del 7 al 8, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Salmos 91, del 14 al 15, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dios, si está Dios con nosotros, si Dios nos acompaña, no nos puede encerrar. Aunque estemos sitiados, no seremos sitiados. No, aunque perseguidos, no seremos abandonados. No seremos así destruidos. Si tenemos sueños, sí, así damos gracias y oramos por esos sueños. A través de nuestra fe, a través de nuestra confesión de labios, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a realizar. Pensamos que las revelaciones de Dios se hacen en medio de diversas bendiciones, en buenas cosas, pero casi no lo hay. El sueño se cumple montando en carro de tribulaciones, de aflicciones, y se lleva a cabo por la unción del Espíritu Santo. No se han acercado las aflicciones, y todos tenemos, así estamos afligidos, pero los que creemos en Dios, le seguimos y si le servimos, no solamente tenemos cosas malas, siempre, sino a través de la Biblia, si oramos, al Espíritu Santo nos da sueños.
Mañana va a ser mejor que hoy. Nos va a dar ese sueño que va a ser mejor que hoy, que este año. Pero no solamente vendrán cosas buenas, sino cosas malas también. Pero en su corazón sí lo mantiene. Si no se decepciona, no queda decepcionado, según el ambiente, según la circunstancia, el sueño empieza a obrar. Si tenemos sueños, sí se acercan tribulaciones también, a través de las cuales no debemos quedar como decepcionados, sino si seguimos orando con ese sueño dado por Dios, vamos a tener la convicción y nuestros labios debe hacer la confesión creativa, positiva, activa. Yo puedo, si intento, yo lo lograré. Creyendo en ese sueño, si lo confesamos con nuestros labios y esa palabra sale y hace las cosas que no son como si fuesen y da vida a los muertos y da victoria. Hoy en día nosotros, nuestro país, Corea, todo el pueblo está herido. Todos necesitamos la consolación. ¿Quién? Cualquier persona que diga, no puede nadie consolar estos corazones heridos. Solamente la iglesia puede orar por el pueblo. Orando por el pueblo debe consolar al pueblo. Y muchos no tengo fe, dicen, como Dios, como ese hombre, como ese tipo de hombre, aún creyendo, ¿va a servir? ¿Cómo Dios va a escuchar? ¿Cómo Dios nos va a responder? Nuestro Dios, en quien confiamos, en quien creemos, es todopoderoso, omnipotente. Entonces, al llamarle a Dios, ¿cómo le llaman ustedes? Dios Padre, ¿no? Aunque están sus relaciones así, no así tan íntima, pero teniendo esa relación llamado Padre, Hijo, puede pedir algo, ¿no? Nosotros también, llamando a Dios Padre, podemos pedir. Entonces, si le pedimos, Dios nos va a hacer caso. Abraham, a Dios Padre se acercó, a Dios Padre intercedió por su sobrino Lot. Si haya 50 justos, Sodoma y Gomorra puede quedar así sobrevivo. 30, 20, 10. Hasta si hubiera 10 justos, te voy a hacer caso. Pero no habían 10 justos, Sodoma y Gomorra fue destruido. Si Dios es todopoderoso, si es el que está sentado en el trono, gobierna todo. Los ángeles no pueden hacer como quieran, pero nosotros no se pueden acercar, pero nosotros con denuedo podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Dios es su Padre. No siendo nuestro Padre, no lo podemos llamar como Padre. Padre, yo tengo esas dificultades. Y nuestra nación, nuestro pueblo, sí están sufriendo mucho por las dificultades. Señor, ten misericordia de nosotros y danos tu gracia. Como siendo Padre, va a escuchar las palabras del Hijo
En ese momento debemos acercarnos a Dios para resolver, para orar y ser solucionado por Dios. Si oramos, vamos a recibir respuestas. Si nosotros tenemos sueños, así sin falta van a ocurrir cosas buenas. Teniendo dificultades, no debemos abandonar sueños. Nosotros tenemos gracia sobre este pueblo. En medio de nosotros, Dios hará que ocurran cosas buenas. En Jesucristo seremos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Que lo creamos en eso. Y con nuestros labios, así hablemos cosas positivas y nos acerquemos con denuedo a Dios y oremos. Pidamos a Dios que nos ocurran en este país cosas buenas. Entonces Dios empezará a trabajar, nos sucederán cosas buenas. Inclinando nuestro rostro, vamos a orar todos juntos. Dios Padre que estás en los cielos, nuestro pueblo, nuestro país, estamos en medio de aflicciones, en grandes aflicciones, grandes congojas. Señor, nos has abierto la manera, ese camino por donde podemos venir a acercarnos a ti y orar por ese problema del pueblo. Señor, nos ocurran, Señor, cosas buenas, mejores a través de esta dificultad, como José llegó a ser gobernador y ese milagro, ese tipo de milagro, Señor, ocurra en este país. Oro en el nombre de Jesús. Sigan así